Benavides, Rivas García, Rivas Martínez y Rivera Ríos. Desastre, ¿no? Sí. Vaya, están los 5. Sí, doctor, aquí estamos los 5. Va a comenzar mi compañera Rosa Vaya, Rivas. comienza. Bueno, tengan todos muy buenos días, doctora y compañeros presentes. Nosotros somos el equipo M y el día de ahora les hablaremos sobre las medidas de prevención ante desastres biológicos. Estos son el bioterrorismo y los tsunamis. Esto antes, durante y posterior al evento. Los integrantes son Sara Raquel Rivas Benavides, William Andrés Rivas García, Pamela Alessandra Rivas Martínez, Sofía María Rivera Ríos y mi persona, Rosa Mercedes Rivas Ávila. Siguiente. De manera introductoria, debemos de saber qué es un desastre. Bueno, se considera como un desastre a todos aquellos eventos que sean calamitosos y se generen de una manera repentina, y también que puedan ser o no previsibles. Entre estos se encuentran los desastres biológicos. Estos pueden afectar al ambiente y a las personas y van a ser de origen animal. Entre los más importantes se encuentran la marea roja, las pestes y las epidemias. Estos afectan enormemente el funcionamiento de una sociedad o de una comunidad y también van a causar grandes pérdidas como lo son humanas, económicas, materiales o ambientales. Estos son causados mayormente por la naturaleza, pero también pueden ser ocasionados por la mano del hombre. Siguiente. Ahora vamos con los objetivos. Tenemos como objetivo general enumerar las principales medidas de prevención ante desastres biológicos, de bioterrorismo y tsunamis. Esto antes, durante y después del evento. También tenemos como objetivos específicos, primeramente, describir el impacto de los desastres biológicos, de bioterrorismo y tsunami a través de la historia. Este es un objetivo muy importante, ya que nosotros muchas veces como jóvenes o como estudiantes no le tomamos la verdadera importancia a conocer sobre la historia. Y debemos de saber cómo se originan, cómo surgen, cómo se desarrollan y cómo evolucionan todos estos eventos. Y por último tenemos explicar los principales efectos en la salud provocados por estos desastres. En el caso del bioterrorismo, podría ser que en la actualidad estemos viviendo un caso como este. En el desarrollo del trabajo veremos el porqué de este. Y en el caso de los tsunamis, sabemos que nuestro país es un país con una gran actividad sísmica y también pertenece al cinturón de fuego, que es donde más se dan los terremotos. Entonces, por eso no estamos exentos de sufrir un tsunami. Y sabemos que si esto ocurriera en nuestro país, causaría muchas muertes y provocaría un gran daño en la salud de las personas. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la importancia de nuestro tema? Es súper importante conocer sobre todas aquellas medidas de prevención ante tales eventos como lo son el bioterrorismo y los tsunamis. Si bien es cierto, estos no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir. Esto con el fin de salvaguardar el bienestar de las personas que viven en todas esas zonas de riesgo, ya que pueden verse enormemente afectadas. También es necesario conocer cómo se originan y conocer también los patrones de comportamiento que estos poseen, para así poder reducir los daños y todas las posibles repercusiones que estos traen consigo para las personas, ¿verdad?, que están expuestas a todos estos eventos. Siguiente. Bueno, ahora comenzaremos definiendo qué es el bioterrorismo. Siguiente. El bioterrorismo no es nada más que la liberación intencional de microorganismos patógenos, de algunas toxinas o sustancias que puedan infectar o matar a las personas, a cultivos
o a ganados. Estos ataques se van a dar con la intención de atentar contra la vida y la salud de las personas. Lo que se busca con esto es generar alguna enfermedad, causar el miedo, causar la muerte e infundir el pánico en las personas. También es importante mencionar que el hecho de que en un país no exista alguna organización o un grupo terrorista no significa que estos se encuentren exentos de sufrir algunos efectos o repercusiones de estos, de algunos de estos que se den en otras latitudes. Vamos a continuar hablando acerca de los antecedentes históricos. Y como bien sabemos, a lo largo de la historia han existido diferentes epidemias, las cuales se pueden considerar o han sido llegadas a considerar como ataques bioterroristas, en las cuales se han utilizado diferentes tipos de agentes infecciosos o de agentes patógenos, de toxinas o de microorganismos para generar intimidación, conquista o guerra. Vamos a hablar acerca de 4 antecedentes históricos. El primero del que vamos a hablar se dio en el año de 1346 con la invasión de la ciudad de Cafa. A esta ciudad la estaban sitiando la armada tártara y se considera de que este ataque puede ser catalogado como un ataque bioterrorista, ya que la armada tártara quería conquistar la ciudad de Cafa, pero para ello bloquearon todas las entradas y todas las salidas. ¿Dónde es Cafa? ¿Dónde se ubicaba la ciudad de Cafa? No sé. Bueno, ¿y cómo vas a hablar de algo y no sabes dónde queda? No le veo la risa. Alguno del grupo que me diga si voy a hablar de algo porque sé de lo que estoy hablando o no. Es que creo que queda en, no estoy segura, pero creo que queda en Etiopía, por esa zona. Ya, seguimos. Bueno, la armada tártara bloqueó toda entrada y toda salida con cadáveres, con personas que habían muerto con una segunda reinfección de la peste bubónica, y esto hizo que prácticamente toda la población de Cafa contrajera la peste bubónica y posteriormente muriera la mayoría de las personas que habitaban la ciudad y que defendían la ciudad, y así la armada tártara pudo apoderarse de la ciudad. El segundo antecedente histórico del que vamos a hablar sucedió en los años de 1754 a 1767. Y aquí se utilizó la viruela como un arma biológica. Más adelante vamos a definir qué es un arma biológica. Pero en este ejemplo prácticamente pasó lo mismo que en el ejemplo anterior. Aquí el ejército británico quería conquistar las tierras norteamericanas. Y para ello comenzaron a distribuir mantas que habían sido utilizadas por personas que habían contraído viruela. Por ende, las mantas tenían viruela. Y al ser distribuidas a los nativos norteamericanos, ellos contrajeron viruela y más del 50% de las tribus murieron. Y así ellos pudieron conquistar la tierra de los nativos norteamericanos. El tercer ejemplo, o el tercer antecedente histórico, se da en el año de 1890, con los postulados o con las leyes de Robert Koch. También más adelante vamos a hablar específicamente de los 4 postulados que son en total, y vamos a darle importancia que estos postulados tienen con el bioterrorismo, la bacteriología y la microbiología en la actualidad. Estos postulados prácticamente hablan acerca del aislamiento y la producción de agentes infecciosos, o sea, de que se pueden aislar y se pueden producir arsenales infecciosos con el fin de utilizarlos para el bioterrorismo. El cuarto y el último antecedente histórico del que vamos a hablar se dio en el año de 2001, y este fue un ataque al país de Estados Unidos con la bacteria de Bacillus anthracis. Estados Unidos fue blanco de un ataque terrorista
en el que se produjo muchos casos de anthrax, ya que la bacteria de Bacillus anthracis fue diseminada o distribuida a través del correo del sistema postal. Esto hizo que en el país hubiera pánico y terror general. Siguiente. Hoy sí vamos a hablar acerca de los postulados o las leyes de Robert Koch. Robert Koch fue un científico bacteriólogo que su mayor contribución a la microbiología fueron estos 4 postulados o estas 4 leyes que hablan prácticamente del aislamiento de agentes patógenos y su capacidad de producción. El primer postulado dice: el microorganismo patógeno debe encontrarse siempre en individuos enfermos y nunca en individuos sanos. Cuando un animal está enfermo, el microorganismo debe ser posible extraerlo y cultivarse en un medio puro. Si el microorganismo se inocula a otro individuo, debe de reproducirse la enfermedad. El nuevo huésped inoculado debe presentar exactamente el mismo organismo. La importancia de estos 4 postulados que tienen en la actualidad con la microbiología, la bacteriología y en especial con el tema del bioterrorismo es que ahora se pueden aislar las bacterias y se pueden producir en masa. Esto quiere decir que ahora ya no es necesario, como lo vimos en los 2 primeros ejemplos anteriores, que colocaban cadáveres o que repartían mantas contaminadas con el agente patógeno, la toxina o la bacteria para así causar un ataque bioterrorista. Ahora ya no es necesario eso, porque ahora ya se puede aislar el agente, aislar la bacteria o la toxina, como lo vimos en el último ejemplo, que fue el ataque de Bacillus anthracis a Estados Unidos. Ahí la bacteria fue diseminada en el correo postal. Entonces, estos son la importancia de los postulados de Robert Koch: poder aislar y producir los microorganismos. La epidemiología del bioterrorismo, debemos de tener en cuenta 3 cosas o 3 factores importantes, que sería, en primer lugar, el potencial, la cantidad y el tamaño del arma biológica. Sería primero cantidad liberada del agente patógeno o del agente infeccioso y el tamaño de la población que va a ser afectada o del alcance poblacional que va a tener el arma biológica. Vamos a dar un ejemplo, pero no quiere decir que siempre que suceda va a ser así, solo es a fines de que nos ayude a entender un poco cómo funcionan las armas biológicas. Y es que si liberamos en aerosol 50 kilogramos de Bacillus anthracis en una población de 500,000 habitantes, prácticamente la mitad de la población se infectaría con la bacteria del anthrax. Entonces serían alrededor de 220,000 personas infectadas con anthrax. Hoy sí vamos a definir qué es un arma biológica. Un arma biológica también puede ser conocida como bioarma o como arma bacteriológica. Y se puede definir como cualquier agente biológico, cualquier agente patógeno o cualquier toxina o cualquier microorganismo que sea utilizado para un ataque bioterrorista o como un arma de guerra. El fin o el propósito siempre del arma biológica va a ser la destrucción masiva. Siempre va a ser causar lesiones, causar muerte o incapacitar al ser humano, a animales o a plantas. Para que un arma biológica pueda ser clasificada como arma biológica, debe cumplir ciertas características, ya que no cualquier organismo se le puede clasificar como un arma biológica. Las características deben ser que debe de causar una elevada morbilidad y mortalidad. Debe ser fácil de diseminar o debe de ser transmitido de persona a persona. También debe poseer una baja dosis infecciosa. También cuando el agente sea liberado, este debe ser estable en el medio.
no debe existir vacuna en su contra, o si existe una vacuna en su contra, esta no debe tener gran cobertura. Y por último, es que el patógeno o el agente biológico liberado pueda producirse a gran escala, que fue lo que ya anteriormente mencionamos a través de los postulados de Koch. Ahora podemos producir y aislar agentes. Siguiente. Vamos a continuar hablando acerca de la clasificación de los agentes biológicos según la CDC, que es la Agencia de Control de Enfermedades. Y esta es una agencia que se encarga básicamente de la operación de salud y servicios humanos. La CDC ha dividido en 3 categorías a los agentes biológicos. Categoría A, categoría B y categoría C. La categoría A son los agentes de máxima prioridad. Dentro de la categoría A, los más importantes a destacar que tenemos son Bacillus anthracis, con su cuadro clínico que vendría siendo el carbunco. También está Clostridium botulinum, con su cuadro clínico de botulismo. También tenemos el agente variola mayor, con su cuadro clínico de viruela. Luego podemos entrar en la categoría B, con los agentes más importantes que vendrían siendo Brucella sp, con su cuadro clínico de brucelosis. Luego también tenemos a los agentes biológicos de Escherichia coli y Vibrio cholerae, con su cuadro clínico de diarrea, los 2. Y por último, siempre dentro de la categoría C, tenemos al agente de Staphylococcus aureus, con su cuadro clínico de intoxicación por enterotoxina B. Y la última categoría sería C. Y este sería los agentes de virus Nipah, hantavirus y SARS, siendo el más importante SARS, el agente SARS. Y los 3 poseen el mismo cuadro clínico, que sería enfermedades infecciosas emergentes. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la historia natural del bioterrorismo. Para comenzar, sabemos que este tiene un agente multicausal, ya que se van a utilizar las armas biológicas, también conocidas como armas bacteriológicas o bioarmas, que como se había mencionado, es cuando un patógeno se va a utilizar como una arma de guerra. Se van a clasificar en la categoría A, B y C, siendo la A la que causa mayor mortalidad y morbilidad, la B tiene una mortalidad y morbilidad baja, y la C que esta permite su manipulación genética. Y entre estos tenemos al Bacillus anthracis, la Yersinia pestis, SARS, Escherichia coli y todo lo que anteriormente se mencionaron. En el ambiente tenemos el hacinamiento en grandes ciudades y capitales, lugares de trabajo, especialmente en las instituciones públicas, aeropuertos, centros de comercio y lugares turísticos, que si podemos ver la característica en común que tienen esos lugares es que son lugares concurridos, porque en los ataques bioterroristas se busca generar o provocar el mayor daño posible, la mayor cantidad de población. Y el huésped tenemos que es universal y no se va a hacer distinción ni de sexo ni de edad. Pasando al horizonte clínico, es de suma importancia detallar que este va a variar y va a depender del arma biológica que se haya utilizado. Pero en el periodo de incubación, que este puede ir desde horas hasta los 7 días, los cambios tisulares que va a presentarse erupciones, necrosis cutáneas, irritación en la mucosa intestinal, edema, los signos y síntomas que estos al inicio son inespecíficos, como dolor en el pecho, tos, fiebre, vómitos, y a medida pasa el tiempo, estos ya van siendo más específicos según al agente etiológico que se haya utilizado, como puede ser tos con expectoración, hemorragias, disnea. Luego, en el defecto daño, que pueden provocarse fiebres hemorrágicas, úlceras necróticas, deshidratación, el síndrome de dificultad respiratoria y también la lesión renal aguda. Y la muerte, que esta puede provocarse o puede producirse justo en el momento que la persona está en contacto con el agente etiológico o bien después cuando ya se encuentra en tratamiento, y pueden ir desde paros cardíacos y respiratorios hasta hemorragias severas. En el periodo prepatogénico, en la prevención primaria, el fomento de salud tenemos motivar a la población a mantenerse informado de la situación política y social del país. Eso para que se pueda guiar sobre a qué lugares puede ir y cuáles no, cuáles debe frecuentar y cuáles no. También educar a la población en acciones a tomar ante un brote de las enfermedades. Eso nos va a ayudar a disminuir todos los daños que puede producir un ataque bioterrorista, a disminuir todas las muertes que se provocar. Promover la sanitización de objetos externos, todos aquellos objetos o superficies que se consideren que pueden estar contaminadas por el agente.
En la protección específica, tenemos informar a la población en medidas de protección básicas, como el uso de protección respiratoria y facial, que aquí estaríamos hablando de mascarillas, caretas, anteojos, y también la higiene de las manos, que no está de más recordar que el lavado de manos debe de mínimo de 20 a 30 segundos. Vacunarse a la población de riesgo, que eso solo aplica si ya se cuenta con una vacuna para el agente etiológico utilizado. En el periodo patogénico, en la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, tenemos que se puede realizar principalmente por el examen físico a los grupos que han sido afectados por el ataque, pero también se puede realizar por medio de pruebas de laboratorio como vaciloscopía, el examen general de heces, radiografía de ectoras, pruebas rápidas, la punción lumbar o también pruebas serológicas. En la limitación de daños, se deben de administrar los antibióticos profilácticos, que eso van a ayudar a prevenir infecciones o bien a contrarrestarlas. También se debe romper la cadena de transmisión del agente, habilitar centros de cuarentena para que la propagación de la enfermedad no sea tan rápida o tan drástica, informar constantemente a la población sobre los efectos que puede provocar el ataque para no infundir el miedo en ella. En la prevención terciaria se le debe de brindar ayuda psicológica a todas las personas que pudieran estar expuestas con el agente y a sus familiares. También se le debe brindar terapia física y nutricional en caso de que sea necesario y reivindicar a los pacientes en cuarentena a sus hogares. Bien. En los determinantes de salud. En la biología tenemos que en la edad, ambos extremos de la vida son los más probables de presentar complicaciones de cualquier tipo de enfermedad. Y en la herencia, de todas aquellas personas inmunocomprometidas con enfermedades crónicas, debido a que su sistema inmune se encuentra debilitado, igual pueden presentar complicaciones sin importar el tipo de agente etiológico que se utilice. El estilo de vida, ignorar la situación política y los problemas sociales van a causar daño en la población porque esta no va a poder saber qué lugares se deben visitar y cuáles no, a cuáles ir y cuáles no, y tampoco va a estar alerta en caso de que ocurra un ataque bioterrorista. En los malos hábitos higiénicos, de que estos pueden ir desde en alimentación, malos hábitos higiénicos en la casa o en el lugar de trabajo o lugares que se frecuentan constantemente. En el sistema sanitario, el acceso a los servicios de salud, el poco acceso que se tiene a los servicios de salud y la baja cobertura de estos van a dificultar al momento de brindarle atención a todas aquellas personas que pueden resultar dañadas por un ataque bioterrorista, la falta de recursos humanos, que esta también va de la mano con la atención que se le debe aplicar a las personas afectadas por el ataque y la falta de recursos materiales para hacerle frente al ataque bioterrorista, las armas que se han utilizado. En los medioambientales, la alta densidad poblacional, ya que en el bioterrorismo siempre se va a buscar causar el mayor daño posible. Debido a eso es que buscan lugares donde haya mayor concentración de la población. Igual el urbanismo, porque en las grandes ciudades es donde generalmente hay mayor cantidad de población, y debido a eso es que son el centro o el objetivo de los ataques bioterroristas, el bajo nivel de bienestar social, y con eso nos referimos a no recibir una buena vida social, que la persona no es capaz de satisfacer sus necesidades con los recursos que ésta tiene disponibles, los movimientos antisociales, que estos buscan infundir el miedo en la población, y abastecimiento de agua no monitorizada constantemente, porque se puede estar utilizando una bacteria o un parásito, el cual se va a incubar en el agua y de esta manera va a ser diseminado. Siguiente. En las medidas de prevención, se debe saber que un ataque bioterrorista no siempre va a ser tan obvio cuando vaya a ocurrir, porque constantemente se están dando brotes de enfermedades, pero sí hay ciertas acciones que se pueden realizar para que los daños que se provocan sean menos, y también el sistema de salud debe estar en constante monitoreo para poder identificar los brotes de cualquier enfermedad que se esté dando. Las medidas de prevención se van a clasificar antes, durante y luego de un ataque. Antes, pues, se debe de tener el esquema de vacuna completo según sea establecido en cada región. Durante el ataque se debe mantener la calma y no infundir el pánico, sobre todo aquellas personas cercanas a nosotros. También mantener una buena higiene personal, utilizando la protección personal y desinfectando todas aquellas superficies que pueden estar contaminadas o objetos que pueden estar contaminados. Estar informado del propagamiento de la enfermedad, que eso se puede dar a través de las noticias. En caso de sospechar de padecer la enfermedad, acudir al centro médico más cercano, y también seguir las indicaciones que ahí se le den.
Eso también nos va a ayudar a disminuir todas las muertes y daños que el ataque bioterrorista pueda provocar y asegurarse del consumo de alimentos y aguas sanitizados y cumplir con las advertencias e instrucciones oficiales ante un ataque bioterrorista y también seguir todos los protocolos médicos y procedimientos básicos que se deben de seguir en caso de una enfermedad de este tipo, en caso de un ataque de este tipo. Bueno, vamos a seguir hablando de los tsunamis. Siguiente. Primero lo vamos a definir. Pues un tsunami se considera como un fenómeno que es dinámico interno de la Tierra y que pues se origina por movimientos dentro de la corteza terrestre en el fondo del océano. Y estos forman olas de gran altura que no son ni predecibles ni evitables. Pues como ya sabemos, los tsunamis causan daños y muertes cerca de su fuente de origen, como las costas que estén más cercanas a 1000 kilómetros de distancia, y pues los efectos de estos tsunamis dependen de la fragilidad o de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos más cercanos. Sí. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos, ya que a lo largo de la historia pues han sucedido diferentes tsunamis y pues algunos de ellos son considerados como los desastres naturales más letales, que han tenido un impacto y daño muy alto y pues que se generan en las diferentes poblaciones. Así que vamos a hablar primero del acontecimiento de Lisboa y Portugal en 1755. En Lisboa y Portugal se ocurrió un terremoto que provocó pues un tsunami que causó la muerte de alrededor de 60,000 personas. También tenemos el caso de 1883 en las islas indonesias de Java y Sumatra, en el que el volcán Krakatau erupcionó y esto provocó un tsunami que produjo 36,000 muertes. También podemos mencionar el acontecimiento del 22 de mayo de 1960 en una provincia chilena llamada Valdivia, que sufrió un terremoto de una magnitud de 9.5 de Richter, que lo hizo el más intenso registrado y pues generó un tsunami con olas de hasta 25 metros que se estima que mató alrededor de 6,000 personas. Más recientemente también tenemos el ocurrido el 26 de diciembre del 2004, fue en el Océano Índico, atacó a 14 países y dejó a 227,000 muertos, dentro de los que se puede mencionar Indonesia y Tailandia, Indonesia siendo uno de los más afectados, y se considera uno de los tsunamis, se considera el tsunami más devastador registrado. Finalmente también es importante mencionar el del 2018 en Indonesia. Indonesia fue golpeada por olas de hasta 3 metros y dejó alrededor de 430 muertos, 148 desaparecidos y 16,000 desplazados. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. Como mencionábamos antes, los tsunamis son eventos con efectos impredecibles en su mayoría y pues estos dependen de diferentes factores como son la causa del tsunami, la distancia del origen del tsunami con la costa más cercana y pues también la vulnerabilidad de los asentamientos humanos más cercanos a la costa. Así que por estas razones es muy difícil estimar el daño que los tsunamis provocan al año, pero el estándar que se puede establecer es que las olas pueden viajar aproximadamente a 800 kilómetros por hora y pues mientras mayor sea la altura de estas, mayor será el número de afectados en el área. También en los últimos 500 años han ocurrido al menos 10 tsunamis, cada uno ha producido al menos 350 muertes y pues tomando en cuenta que los tsunamis son muy variados y no tienen una cantidad específica de afectados por acontecimiento, se puede decir que por evento se pueden provocar desde aproximadamente 500 muertes hasta 200,000 muertes, además generando grandes daños materiales y provoca miles de heridos y pues el desplazamiento de las personas afectadas. Siguiente. Vamos a hablar un poco de los efectos de los tsunamis, ya que estos tienen grandes efectos en la salud y se pueden dividir en 3 categorías, que son los efectos inmediatos, los efectos secundarios y los efectos de larga duración. Dentro de los efectos inmediatos tenemos las muertes por ahogamiento, además de las lesiones traumáticas como las fracturas en las extremidades
o las laceraciones a las cabezas, las cuales son causadas por el impacto de la ola o por ser arrastrado por el agua y chocar con los restos materiales de casas, árboles u otros objetos. También tenemos las inundaciones, que pues significan un riesgo a la salud debido a la presencia de alimentos y agua contaminada, y la pérdida de viviendas, que pues expone a las personas a vectores de enfermedades, calor y otros peligros ambientales. Después tenemos los efectos secundarios, que son el agua y los alimentos contaminados y la falta de vivienda. Estos afectan de una forma negativa a la salud de las personas y a las enfermedades que ya existían en la región. También podemos mencionar los cadáveres en descomposición, que crean un riesgo que se produzcan grandes brotes de enfermedades. Y finalmente los efectos de larga duración son los que duran por mucho más tiempo después del evento y pues provocan la necesidad de una asistencia económica y material en el área. Así que se desvían suministros médicos en las áreas más afectadas. También se considera el restablecimiento de los servicios médicos, el sistema de agua corriente, la vivienda y el empleo pues, en el área afectada. Y finalmente la asistencia a la comunidad para la recuperación mental después del trauma de pasar por un acontecimiento de este tipo y social posterior a la crisis. Bueno, continuando con lo que es la historia natural de los tsunamis, vamos a comenzar con lo que es el periodo prepatogénico. En el caso de la gente, conocemos que pues, todo tsunami se origina debido a movimientos de la corteza terrestre. Esto puede ser en el fondo marino o cerca en alguna costa, como ya lo mencionamos también, puede ser por movimientos volcánicos o terremotos. En el ambiente tenemos que se ven expuestas siempre zonas costeras, como lo pueden ser puertos, bahías, playas, entre otros lugares que pueden ser a veces sitios turísticos. Tenemos también la gran actividad sísmica que influye bastante en el origen de los tsunamis, además de la baja altura sobre el nivel del mar. Nos referimos a lugares que se encuentren como a una baja altura sobre el nivel del mar, y por ende también nos estamos hablando en este punto con el aumento del nivel del mar, que vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto. Tenemos también que las zonas cercanas a volcanes que puedan pues probablemente erupcionar pronto, que se encuentren activos, estos volcanes pueden producir sismos que den origen a los tsunamis. En el huésped es universal, quiere decir que no hay preferencia de sexo ni de edad. Únicamente las personas que vivan en este tipo de ambiente sabemos que se ven gravemente expuestas a que puedan sufrir algún tsunami o que puedan sufrir los efectos de estos tsunamis. En el caso del periodo patogénico, en el periodo de incubación es pues muy difícil poder decir nosotros que vamos a predecir en qué momento va a suceder un tsunami. Sin embargo, desde el momento que se da alguna de las situaciones que ya mencionamos, como un terremoto que haya sucedido en el fondo marino o como alguna actividad sísmica, podemos decir que a partir de este punto de origen el tsunami puede llegar a impactar a una zona en riesgo desde 10 minutos hasta 2 horas. En los cambios tisulares tenemos las laceraciones de la piel, como lo mencionó mi compañera, debido a que las olas golpean fuertemente a las personas y estas, al arrastrar a las personas y estructuras que pueden estar en la región, pues ocurren lo que son las laceraciones de la piel, múltiples hematomas, además de edemas, y pues, debido a los fuertes golpes pueden haber también daño a los órganos internos. En los signos y síntomas tenemos que se presentan graves dolores, esto provocado debido a los grandes golpes provocados por las olas. También tenemos lo que pueden ser, como lo dijimos ya, efectos secundarios. Tenemos las diarreas, tenemos fiebres, dolores de cabeza. Además, las personas se desorientan, pueden presentar mareos, vómitos, entre otras afectaciones provocadas por el mismo evento. En el defecto daño, tomamos en consideración primeramente lo que es la asfixia por inmersión, aunque lo tengamos por último en el defecto daño, que nosotros comúnmente lo conocemos por ahogamientos. La asfixia por inmersión es inmediato, puede decirse que es casi inmediato, además de también tener lo que somos las fracturas graves, daños múltiples a órganos internos debido a los fuertes golpes que pueden provocar tanto hemorragias externas como hemorragias internas, y posteriormente se puede dar lo que son las desnutriciones y la deshidratación por la exposición que presenta la gente al perder sus viviendas. La muerte en estos casos puede ser de forma inmediata debido al impacto de las olas, además de los múltiples ahogamientos o, como lo mencionamos antes, asfixia por inmersión, y también puede ser resultado por los efectos secundarios
como lo pueden ser brotes de enfermedades que ya se encontraban endémicas en el lugar. Sin embargo, al suceder este desastre, pueden potenciarse o pueden propagarse de una manera más que alcance a mucha más población. En los niveles de prevención, en la prevención primaria, en el fomento de la salud, tenemos que motivar a la población a siempre mantenerse informados acerca de las condiciones pues, de su región, la actividad sísmica y sobre todo en las personas que se encuentran en las zonas costeras. Además de educar a la población en medidas de prevención ante desastres naturales en general. Más adelante vamos a hablar algunas medidas acerca de esto. Entre ellas pueden estar, pues, hacer lo que es el siguiente punto, que es promover el desarrollo de simulacros ante desastres naturales, que la gente sepa qué hacer o cómo movilizarse para que tenga una mejor organización y en caso de evacuación esto sea lo más efectivo y rápido posible. En la protección específica, debe de alertarse a la población ante el riesgo de un tsunami. A la población que pueda sufrir este evento tiene que ser alertada para poder movilizarse. Debe de evacuarse a la población de las zonas costeras en caso de existir este riesgo y debe de hacer esta evacuación lo más pronto posible y debe de cubrir a la mayor cantidad de gente posible. No deben de visitarse también centros turísticos o ningún lugar cerca de la zona costera, de ser posible evitarlo, cuando aumenta el nivel del mar. Esto debido a que al aumentar el nivel del mar, los tsunamis pueden tener un mayor alcance y estos pueden provocar daños mucho más graves. En la prevención secundaria tenemos en el diagnóstico precoz, primeramente identificar a todos los heridos, a todas las personas que necesiten de ayuda médica, y esto se debe realizar a través de equipos de búsqueda que encuentre pues a las personas que necesitan pues la ayuda para poder sobrevivir a este evento. Además de realizar exámenes físicos completos a los sobrevivientes para pues poder identificar los defectos y los daños que ya hablamos antes. Además de brindar atención primaria a las heridas que presenten, de tener hemorragias, entre otros. Identificar también, esto ya sería un poco más adelante del evento, identificar si existen brotes de las enfermedades entre las personas que hayan, pues, o que aún permanezcan en el lugar. También identificar intoxicaciones, por lo que ya mencionamos, de alimentos y aguas contaminados. En el caso de la limitación de daños, tenemos que movilizar a todas estas personas a refugios que pues puedan proveerles los suministros básicos como lo son agua y alimento, además de eliminar fuentes de vectores como lo son aguas estancadas de las zonas para evitar brotes de enfermedades, incluyendo aquí lo que son pues movilizar cadáveres de personas por lo mismo para evitar brotes de enfermedades, habilitar centros de atención primaria cerca de las zonas, vacunación en caso de que pues se pueda contrarrestar alguna enfermedad endémica. Y en la prevención terciaria, finalmente tenemos lo que es la rehabilitación de las personas, reubicar a las personas que han sido desplazadas por este desastre, brindar fisioterapia también a las personas que hayan recibido pues, lesiones físicas graves, además de dar seguimiento médico a las personas afectadas. En esto incluimos nosotros lo que es pues, el seguimiento psicológico, debido a que estos son eventos pues, que tienen un gran impacto en la psicología de las personas afectadas. En cuanto a los determinantes de la salud, no consideramos ningún determinante biológico, debido a que únicamente las personas en general están expuestas a lo que son estos eventos naturales, como lo son los tsunamis, sin importar pues ningún elemento biológico. En cuanto al estilo de vida, consideramos la actitud renuente ante las indicaciones de las autoridades, personas que pues no quieren atender indicaciones, no quieren movilizarse, o pues no lo hacen de una forma efectiva y pueden entorpecer la salida no solo de ellas mismas, sino de más personas, provocando así daños a muchas más personas, mucha más población. La organización comunitaria también es fundamental, debido a que una comunidad organizada es más fácil de ser movilizada. Una comunidad que pues tenga conocimiento de lo que son las medidas preventivas, las medidas de evacuación, pues es más fácil de movilizarse. Caso contrario, como ya lo mencioné, volvemos a lo mismo de entorpecer las evacuaciones y que mayor cantidad de población sea afectada. En el medio ambiente, pues la actividad sísmica y actividad volcánica pueden ser orígenes de tsunamis, como ya lo venimos mencionando desde el inicio. Además, el cambio climático también es fundamental, debido a lo que mencionábamos del aumento del nivel del mar. El derretimiento de los polos se confirma que desde hace años el nivel del mar ha venido aumentando, aunque se dice sobre pequeñas cantidades. Se estima que para el año 2030 haya aumentado
a una cantidad considerable. Además, la sobrepoblación también es importante tomar en cuenta esto, debido a que las personas, al no tener un lugar donde establecerse, pueden hacerlo en zonas de riesgo, no solo de tsunamis, sino que en cualquier tipo, y las estructuras que ellos utilizan para establecerse no son estructuras que nosotros sepamos que sean pues resistentes o que puedan soportar un evento de esta magnitud. En el sistema sanitario, los determinantes principales son la falta de cobertura y de capacitación del personal, debido a que estos eventos, como ya lo vimos a través de la historia, provocan una gran cantidad de heridos, una gran cantidad de personas muertas también, de desplazados, y las personas el personal médico debe estar altamente capacitado para saber distinguir las personas que necesitan una ayuda inmediata y saber desplazar a las personas también. En cuanto a las medidas de prevención, sabemos que estos eventos no podemos evitarlos. Sin embargo, podemos disminuir los daños en la medida posible. La mayoría de las medidas de prevención son antes de que sucedan estos eventos, como lo son planificar rutas de escape. Esto tiene que ser tanto en hogares como lugares de trabajo, lugares públicos, establecer lo que son los puntos seguros, rutas de evacuación. También tenemos lo que es mantener libres los pasillos y puertas para que se pueda pues, salir lo más pronto y tranquilamente posible. También de lo que es contar con un botiquín de primeros auxilios o en su defecto mochila, que las personas tengan listas con pues, lo que son suministros básicos, agua, alimentos no perecederos y ropa, debido a que estos pues, prácticamente pueden perder todas sus posesiones en un evento de esta magnitud y encontrarse expuestos a los efectos que ya mencionamos. Asegurar también buenas condiciones estructurales del hogar es importante. No decimos que los hogares van a resistir cualquier tsunami, ni que vamos a reforzar de una manera para detener el daño a la estructura. Sin embargo, pues para evitar, como ya lo mencionábamos, estructuras pues deficientes, pues van a hacer que la gente pierda todas sus posesiones. Además, tenemos que en caso de un terremoto, esto ya es muy próximo a un evento de esta magnitud, estar alerta siempre a las noticias de emergencias. Hoy tenemos la ventaja de que pues sucede un sismo y pues prácticamente en minutos podemos adquirir la información gracias a la capacidad que tenemos, pues a la capacidad global que se tiene en cuanto a la información. Y podemos hablar además que pues poco después del evento, pues no saturar las calles es importante también para que las personas puedan salir, para no entorpecer el movimiento también de los equipos de salvamento. Las personas a veces se desesperan y pues pueden entorpecer el paso de los vehículos porque se saturan las calles con personas que están tratando de huir a través de sus vehículos y generan lo que es mucho tráfico y que la atención no pueda ser inmediata a las personas. Como conclusiones, tenemos que ambos eventos, el bioterrorismo y los tsunamis, son problemas que han sucedido desde hace muchos siglos. Tomamos en cuenta el primer evento del bioterrorismo como en el año 1346, el ataque a la ciudad de Cafá. También tenemos por el lado de los tsunamis, que son un problema que no podemos determinar una fecha o un punto de origen en sí, debido a que conocemos que la corteza terrestre pues, se mueve constantemente y ambos tienen efectos devastadores. En el caso del bioterrorismo dependen del agente utilizado, que pueden ser de cuadros de diarreas hasta lo que son las fiebres hemorrágicas, también neumonías. Y en el caso de tsunamis ya observamos los efectos inmediatos, efectos secundarios y efectos de larga duración, entre los cuales están el daño psicológico y el daño social. Es importante conocer la historia, debido a que si nosotros, poniendo un ejemplo actual, si nosotros pues seleccionáramos el agente causal de lo que es la enfermedad, el COVID-19, nosotros nos damos cuenta que este agente cumple con todas las características de ser un arma biológica. Y si recordamos también la clasificación del CDC, tiene en la categoría A enfermedades como la viruela, que ya fue erradicada, sin embargo es un arma biológica de categoría A. No quiere decir que no pueda ser utilizado aún como un arma biológica. Y es posible que esta enfermedad del COVID-19 pueda llegar a ser en algún futuro un arma biológica, o es potencialmente a que se convierta en un arma biológica, como lo han sido lo que es la peste y la viruela. Y como recomendaciones, finalmente tenemos a la población siempre en mantenerse informados, mantenerse informados ante las alertas, además de la situación política y social del país, ante amenazas de grupos terroristas, movimientos antisociales,
como lo decía mi compañera, pues así poder conocer qué lugares no frecuentar, en qué momento. Además, ante todo tipo de desastre, sin importar qué tipo sea, mantener la calma para evitar que pues se dañe a nosotros mismos, dañarnos nosotros mismos y dañar a más personas. Como lo es en el bioterrorismo, evitar infundir el pánico a las demás personas. Además, elaborar rutas de salida seguras en el hogar y en lugares de trabajo, lugares de estudio, elaborar lo que son los puntos seguros y consultar siempre a los medios de comunicación. Es importante mantenerse siempre informado, va ligado con lo primero. Lo bueno de ahora es que, como mencionaba antes, tenemos una gran capacidad de adquirir información en muy poco tiempo y debe de ponerse en práctica siempre para evitar pues el daño a nuestra persona. Al sistema sanitario, siempre alertar a las autoridades nacionales y alertar a la población ante cualquier brote de enfermedad, ante cualquier riesgo que amenace a la salud, para que las personas sepan cómo actuar y mantener siempre una constante comunicación con lo que es la población, pues a veces la incertidumbre también puede crear lo que es pánico, sobre todo en estos ataques que son bioterroristas, pueden crear lo que es el pánico, que es el objetivo del bioterrorismo, como ya lo mencionábamos al inicio. Y tenemos que educar a la población siempre sobre medidas de higiene personal, no olvidar eso, para evitar lo que son cualquier tipo de transmisión de enfermedades. Siempre la higiene debe ser primordial ante cualquiera de estos dos desastres que ya mencionamos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿alguna pregunta de los compañeros?